Hermanos, es un honor y privilegio que el Señor en su gracia nos concede estar aquí. Antes de empezar, queremos expresar nuestra gratitud de nuevo. Ya lo habíamos hecho, pero ahora ya como la iglesia local congregada, a nuestros hermanos queridos, los pastores Santi y también Michael, por el privilegio que nos dan de estar con ustedes en esta mañana, por todo el equipo de servidores fieles que nos han servido a lo largo de la semana. Gracias al Señor por ustedes, por su ejemplo, su fidelidad. Oramos por ustedes, recibimos reportes regulares a través de Michael y de Santi, y créanos que oramos por ustedes. Les mandan saludos desde Grace, y bueno, hay un ejemplo aquí de siervos fieles de Grace que expresan de manera tangible nuestro apoyo, nuestro amor, representando a los ancianos, ahí sirviendo en el grupo de comunión en español. Estoy junto con el gigante de los púlpitos, algunos de ustedes lo conocen, el gran Josías Grauman, gigante físico y espiritual, así le llamo yo, el gigante de los púlpitos. Entonces es un privilegio servir con él, y también agradecemos al Señor por cómo usa su palabra a través de la predicación de nuestro hermano John MacArthur. Y ustedes deben saber, en la soberanía de Dios hay 3 miembros, somos 4 aquí de 8 del equipo de Gracia a Vosotros. Tenemos a Marilina, si te puedes poner de pie, Marilina Caruli coordina estaciones y es editora para todo lo que sale por internet. Gracias, Marilina. Tenemos también a Esteban Gaviria, que es editor de audio y ya coordinador editorial, un gran predicador también, inglés y español. Y finalmente David Torres. ¿Dónde andas, David? No te escondas. ¿Dónde se fue? Ahí está David Torres sirviendo. Este hombre es un siervo, un corazón de pastor. Él es el productor ejecutivo, también un gran predicador, y somos de nuevo parte de un equipo que por la gracia de Dios ahí trabajamos juntos y estamos para servirlos, para que ustedes sepan y puedan también seguir orando por nosotros, para que el Señor nos siga concediendo el privilegio de ser simplemente instrumentos, parte de un equipo para la difusión de la palabra de Dios a través de la predicación del hermano MacArthur. Y esta mañana vamos a concentrarnos en un texto que encontramos en el libro de Isaías, y es Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Estamos agradecidos también con el Señor y con Henry por habernos bendecido hace un momento con la predicación de la palabra de Dios. Ya oyeron algo, han oído ya algo de Henry, muchos lo conocen de años, ya lo hemos mencionado, y el jueves hay que reiterarlo. Él fielmente sirvió ahí en Grace por 27 años como pastor del ministerio hispano, y también José hace en los últimos 15 ahí junto con Henry. Y yo apenas acabo de llegar hace como un año, entonces yo nada más me subí a lo que el Señor ha estado haciendo, un auto que va a 120 kilómetros por hora. Yo nada más me subí y ahí voy tratando de no echar a perder lo que el Señor ha hecho a lo largo de tantos años a través de Henry y de Josías. Entonces estamos agradecidos con el Señor y con Henry por su legado y por el privilegio que nos da de haberlo escuchado en esta mañana y seguir disfrutando de la palabra como nos instruyó hace un momento. Aquí en Isaías 58 encontramos un texto muy importante. Podemos titular el estudio de este capítulo Adoración soberbia. Adoración soberbia. Este es un texto fuerte, pero necesario. Como explicamos, como escuchamos esta mañana, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. La soberbia muchas veces es invisible para el ojo humano en el momento de la adoración. Puedes tener a 2 personas orando y por fuera las 2 se ven igual, pero una ora para agradar al Señor y la otra para agradarse a sí misma. Una ora para que el Señor se vea bien y la otra para que ella se vea bien. Esto es adoración soberbia. Y aunque el ojo humano no puede distinguir la diferencia en términos externos,
el ojo divino sí puede distinguir la diferencia. Y tristemente es algo que hacemos con tanta frecuencia. Orar o cantar, por ejemplo, para sentirnos bien o para vernos bien, y no para agradar al Señor y agradecerle y alabarlo y adorarlo. Y esto explica por qué tantas veces cumplimos con acciones externas de adoración, pero nos preguntamos por qué el Señor no parece responder a nuestras oraciones y no estamos gozosos, ni agradecidos, ni disfrutamos adorar al Señor. Necesitamos ser confrontados y corregidos, como el Señor lo hizo con Israel aquí en Isaías capítulo 58. Esta es una inclinación pecaminosa, parte de nuestros deseos pecaminosos con los que todavía luchamos y lucharemos hasta que el Señor nos lleve a la gloria. Todos tenemos la inclinación pecaminosa a ser fariseos. Aquí en Isaías capítulo 58, el Señor usó a Isaías para escribir este libro alrededor del año 700 al 681 antes de Cristo. Y escribió estas palabras para consolar a los israelitas que estarían sufriendo por la cautividad de Babilonia. Isaías capítulo 58 inicia la sección final del libro de Isaías. A partir del capítulo 58, el tema principal es que la gloria será mejor que el sufrimiento. Y el Señor le dijo esto a estos israelitas para consolarlos cuando estuvieran bajo la cautividad de Babilonia. Y en este capítulo los consoló al confrontar y corregir su hipocresía al adorar. Dices tú, ¿eso es consolación? Sí. Al confrontar y corregir su hipocresía al adorar, para que se arrepintieran y disfrutaran de la bendición del Señor en el reino del milenio aquí en la tierra que está por venir en el futuro. Y aquí el Señor en Isaías 58 se centra en dos prácticas de la adoración de Israel en el Antiguo Testamento: el ayuno y el guardar el día de reposo. El ayuno y el guardar el día de reposo, pero como planeamos explicar, la verdad que aprendemos aquí se aplica a toda área de la adoración. Entonces, para facilitar nuestro estudio de este gran texto, vamos a concentrarnos en dos componentes de la adoración soberbia que corrigen nuestra adoración. Dos componentes de la adoración soberbia que corrigen nuestra adoración. En primer lugar, en los versículos 1 al 5 vemos la confrontación de la adoración. Y en segundo lugar, en los versículos 6 al 14 vemos la corrección de la adoración. La confrontación y la corrección de la adoración. Es un texto de 14 versículos, lo vamos a leer conforme vamos explicándolo. Entonces, vean el primero de dos componentes de la adoración soberbia que corrige nuestra adoración, versículos 1 al 5, la confrontación de la adoración. Vean Isaías 58, 1. Esto es lo que el Señor le dijo a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. En el hebreo se traduce mejor, a partir del hebreo, sus pecados, plural, varios, no solo uno, sus pecados. Observen aquí en el versículo 1 que el Señor le mandó a Isaías que denunciara el pecado de Israel de manera clara. La idea aquí es que así como se oye una trompeta, el sonido es fuerte, es claro, inconfundible. Esto, hermanos, no solo debía caracterizar a Isaías, sino esto debe caracterizar a todo predicador verdadero. Confronte el pecado del pueblo de Dios sin rodeos, de manera clara, al grano, al punto. Así como Pablo mandó a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que redarguyera, que reprendiera. Es de esperarse, lo estudiamos hace un momento con Henry. Si parte
de la función de la palabra de Dios es redarguir, como nos explicó Henry, que nos confronta, nos señala dónde estamos pensando y actuando mal. Es de esperarse que si alguien predica la palabra de Dios, va a confrontar el pecado. Entonces, si tú realmente predicas o enseñas la palabra, incluso de manera personal, si aconsejas o al evangelizar, vas a reprender el pecado. Así debemos hablar del pecado. Esto incluye el evangelismo. Esto lo vemos en toda la Biblia. Observen de nuevo en el texto, versículo 1. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Nada de que contacto, nada de que, bueno, de manera diplomática. Claro, lo hacemos con amor, Efesios 4. Pero tenemos que denunciar el pecado. Le predicas el evangelio a alguien, tienes que decirle que es un pecador. Y un pecador, según la Biblia, es alguien que no es igual de perfecto que Dios. Todos pecamos, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. No importa lo amable, lo mucho tacto que uses, al final tienes que denunciar el pecado de manera clara. Y vean versículo 2, vean los pecados que debía confrontar Isaías 58:2. Que me buscan cada día. Esto era lo que estaban haciendo estos israelitas. Vean cómo estaban actuando, versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Observen, externamente actuaban como personas rectas, como creyentes obedientes al Señor. Externamente, dice el texto en el versículo 2, buscaban al Señor. En términos de lo que el ojo humano ve, querían saber cómo vivir en obediencia. Incluso vean, versículo 3, preguntaban, ¿por qué? Dicen, ayunamos. Y le preguntaban esto al Señor, versículo 3, ¿por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Por qué ayunaban? El Señor mandó que ayunaran una vez al año, en el día de la expiación, de acuerdo con Levítico capítulo 16. Pero también en el Antiguo Testamento vemos que los israelitas ayunaron en situaciones cuando enfrentaban alguna dificultad seria o cuando confesaban su pecado. Así lo vemos, por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 7, 2 de Samuel 12, Nehemías 9, entre otros. Pero al ayunar, estos israelitas, de Isaías 58, esperaban que el Señor resolviera la dificultad por la que habían ayunado o los bendijera de alguna manera. Pero versículo 3, ellos preguntaban, ¿por qué ayunamos? Nos afligimos y no nos hiciste caso, aunque versículo 2, te buscamos diario y queremos saber cómo quieres que vivamos. ¿Por qué no hizo caso el Señor? Por esto, versículo 3, véanlo de nuevo. Isaías 58, 3. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Por esto, versículo 3, he aquí. En hebreo, esta frase he aquí enfatiza lo que viene. Cada vez que vean he aquí en su Biblia, en el Antiguo Testamento, normalmente es énfasis en lo que viene. Versículo 3, he aquí, esta es la razón por la que el Señor no les hizo caso. Versículo 3 al final, escuchen, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Esto era ridículo, muy espirituales por fuera, pero muy soberbios por dentro. Por fuera se veían muy humildes, muy abnegados, pero la realidad era muy diferente. Eran soberbios, egoístas. Esto lo vemos reflejado en el 3 de nuevo, en la frase, buscáis vuestro propio gusto. Eran soberbios, eran egoístas, buscaban hacer lo que querían. Su soberbia se veía en la crueldad, en la desconsideración, en la explotación con la que trataban a sus trabajadores.
Por eso dice al final del 3, y oprimís a todos vuestros trabajadores. No les importaban sus trabajadores. Les importaba hacer lo que ellos querían. ¿Por qué oprimían a sus trabajadores? Por la misma razón por la que en la actualidad y en toda la historia humana, desde Génesis 3, desde la caída, cualquier jefe, cualquier empresario, cualquier patrón oprime a sus trabajadores por soberbia, por egoísmo, porque quieren usarlos, quieren explotarlos para obtener un beneficio personal a través de sus trabajadores. Y era lo mismo aquí. Versículo 3 al final. ¿Buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores? ¿No les importaban sus trabajadores? ¿Les importaba hacer lo que ellos querían? ¿Tener dinero? Pero observen, hermanos, el Señor conocía la realidad de sus vidas. Muy espirituales por fuera, pero el Señor conocía sus motivos. Por eso les dijo, versículo 3, en el día de vuestro ayuno, vean ustedes, en el momento, en el día en el que estaban practicando externamente esta expresión de adoración al Señor, de ayuno, versículo 3, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. El Señor sabía exactamente lo que querían, cómo vivían. Versículo 3, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Qué vergüenza es que actuamos así tantas veces como cristianos, ¿no es cierto? Por fuera, leyendo, orando, estudiando, pero al mismo tiempo nos estamos aferrando al egoísmo, a la soberbia, muy piadosos por fuera. A lo mejor en este momento en el servicio del domingo nos vemos muy piadosos y en unas horas, al rato o mañana lunes, siendo desconsiderados con nuestras familias, siendo desconsiderados con la gente en nuestro trabajo, o hablando mal del jefe, tratando de manera cruel quizás a los que supervisas, tratando de manera egoísta a tu esposa, a tus hijos. El Señor sabe cómo vivimos. Él sabe cómo vivimos. Podemos engañar a mucha gente, pero no a todos, y menos al Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo dice Gálatas. Y así como estos israelitas, podemos llegar a preguntarnos por qué el Señor no parece responder a nuestras oraciones cuando oramos y leemos y queremos estudiar, incluso hasta a lo mejor servimos en la congregación, pero al mismo tiempo estamos siendo soberbios, somos egoístas. Él no va a responder. Piénsalo. ¿Podría ser que debido a nuestra soberbia algunos padres estamos desobedeciendo Efesios 6:4 y estamos provocando a ir a nuestros hijos, siendo egoístas con ellos, no criándolos en la disciplina, amonestación del Señor, y oramos porque Dios salve a nuestros hijos? Si Dios no los salva, ¿podría ser que es debido a nuestra soberbia? ¿Es posible? ¿Podría ser que debido a nuestra soberbia como maridos estamos pecando al violar 1 de Pedro 3:7 y no viviendo con nuestras esposas sabiamente, siendo considerados, dándoles honor como a vaso más frágil, y por eso oramos al Señor porque salve quizá a nuestra esposa incrédula y el Señor no la salva? Quizás es por nuestra soberbia. Vean el versículo 4. Aquí en el versículo 4 y 5 les dio más ejemplos de su práctica equivocada del ayuno. Vean de nuevo el énfasis. Ayunaban con corazones soberbios, egoístas. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Actuaban, hermanos, como cuando estamos de nuevo congregados con el resto de la iglesia, quizás adorando en alabanza, confesión de pecado, y acaba el servicio, o en el momento mismo internamente nos vamos y de nuevo somos egoístas con alguien con el que nos ayudó a entrar al edificio o a estacionar el auto, con nuestra familia.
Esta es la misma idea, ¿recuerdan del Salmo? Cuando dijo ahí el salmista, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es la misma idea de 1 Pedro 3:7, de nuevo, de manera explícita. Igualmente vosotros, maridos, vivid con ellas, esto es, con nuestras esposas sabiamente. 1 Pedro 3:7, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí apuntando aparentemente a la oración porque el Señor concede arrepentimiento a una esposa incrédula, pero es la misma idea. Por esto dice, vean el versículo 4, al final el Señor les dijo, si quieren que los oiga, no ayunen así. Y vean cómo actuaban, versículo 5, Isaías 58:5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, la idea es la cabeza agachada, y haga cama de silicio. Silicio se refiere a una tela áspera que usaban cuando estaban muy tristes y se la ponían y la usaban para mantenerlos incómodos, tristes. Y de ceniza, así reflejaban su tristeza en esa época. Ahora, estas prácticas eran acostumbradas en esa época. En sí no estaban mal. Lo que estaba mal era que seguían la costumbre externa, digamos, cumplían con el protocolo, el procedimiento externo, pero estaban aferrados a su soberbia, su egoísmo, y por eso el Señor los reprendió. Y vean al final del versículo 5, aunque estaban cumpliendo con todos los protocolos externos, versículo 5 al final, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, definitivamente no. Esto era una actuación. Eran unos egoístas actuando de manera espiritual. ¿A quién les recuerda el versículo 5? Los escribas y fariseos, recuerdan de Mateo 7, actuaban afligidos, con la cabeza agachada, muy tristes, se veían muy espirituales, eran unos actorazos, habrían ganado un Oscar al mejor actor en la actualidad, pero eran unos soberbios, egoístas, lo usaban, recuerdan en el caso de Mateo 7, para llamar la atención a sí mismos. Observen de nuevo entonces versículo 5, que igual que los escribas y fariseos de Mateo 7, escuchen esto, hermanos, usaban el ayuno como un medio para exaltarse y hacer lo que querían. Usaban el ayuno como un medio para exaltarse y hacer lo que querían. Esto, hermanos, es una perversión de la adoración al Señor. Es una corrupción, es una impiedad de lo más bajo. Es horrendo que hacemos esto, que lleguemos a usar la obediencia externa como un medio para llamar la atención a nosotros mismos, o como un medio para sentirnos bien, o como un medio para tratar de forzar a Dios para que nos dé lo que queremos. Pero el Señor no puede ser burlado. Ese tipo de supuesta religión es repudiado por el Señor, como lo vemos aquí. Ese tipo de supuesta espiritualidad, de supuesta adoración es repudiado por el Señor. De nuevo, puedes tener todos los protocolos externos en orden, pero si estás mal internamente, el Señor repudia todas tus expresiones externas de adoración. Este pasaje es una excelente radiografía de la religión humana. La religión falsa. La religión humana usa prácticas externas para verse bien y para que Dios les dé lo que ellos quieren. En el fondo, en realidad es egoísta, soberbia. No hace las cosas para adorar a Dios, sino para adorarse a sí mismo. No hace las cosas para que en todo Cristo tenga la preeminencia, sino para que yo tenga la preeminencia. Esto es lo opuesto al cristiano genuino, que vive como estilo de vida
para adorar al Señor, para servir al Señor. Somos los que en espíritu servimos o adoramos a Dios, dice Filipenses 3. Vivimos para exaltar al Señor, para que el Señor se vea bien. Pero otra vez, aunque esa es la constante, la dirección de nuestra vida, todavía seguimos luchando con los deseos pecaminosos. Y con tanta frecuencia pervertimos, corrompemos expresiones externas de adoración a nuestro Dios debido a nuestro pecado, debido a que no escogemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es una lucha, una lucha. Y obviamente nuestro amado Señor Jesucristo ejemplificó de manera perfecta la adoración correcta al hacer la voluntad del que lo envió, humillándose hasta lo sumo, al sufrir una muerte inmerecida que solo aplicaban a los peores criminales, muerte de cruz, pensando siempre en la gloria de Dios de manera perfecta. Y es por la gracia de Dios que por eso nos acepta el Padre en base a los méritos perfectos del Hijo. De otra manera nadie puede ser aceptado. Nadie, porque nuestro mejor esfuerzo es como trapos de inmundicia, dice Isaías. Es algo repudiable, porque el estándar es imposible de alcanzar. El estándar para entrar al cielo es perfección absoluta. Dios solo acepta perfección absoluta, por eso solo nos acepta si estamos en Cristo. Es la única manera de que Dios nos acepte. Pero incluso como creyentes genuinos, como ya lo dijimos, es fácil actuar como estos israelitas, vernos obedientes por fuera, pero ser soberbios por dentro. Esto, hermanos, no es agradable al Señor. Esto es pecaminoso. Y aquí en Isaías 58, después de confrontar su adoración soberbia, los corrigió. Y esto nos lleva al segundo de dos componentes de la adoración soberbia que corrigen nuestra adoración. Ya vimos el primero, la confrontación de la adoración, versículos 1 al 5. Y observen el segundo, versículos 6 al 14, la corrección de la adoración. La corrección de la adoración. Aquí el Señor corrige el ayuno de los israelitas. Véanlo en el versículo 6. Dice Isaías 58, 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Una pausa. Este es el Señor hablándoles a través de Isaías. ¿Quieren saber cómo es el ayuno agradable al Señor? ¿Quieren saber cómo se ve una persona que realmente se humilla y adora y exalta y agrada al Señor? Esta persona va a tener un corazón humilde, en resumen, humilde. Esto se ve reflejado, observen, en el resto del versículo 6. Isaías 58, 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? En resumen, dejen de ser crueles, dejen de ser soberbios, dejen de ser egoístas, dejen de ser desconsiderados con los vulnerables, con los más indefensos. Y vean la contraparte en el versículo 7. En resumen, amor genuino. Amen de manera genuina. Satisfagan necesidades desinteresadamente. Eso es en resumen lo que dice el versículo 7. Véanlo. Isaías 58, 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Una pausa ahí. Si le das pan al hambriento, ¿te puede devolver el favor? No, esa es la idea. Está tan necesitado que no tiene para comer. Esa es la idea. Esto es amor desinteresado. Esto es amor genuino. No le das para que te devuelva el favor. Eso es un amor entre comillas. Realmente no es amor, es un amor entre comillas corrupto, perverso. El amor humano, carnal de los escribas y fariseos que solo hacían bien a los que les devolvían el favor, que solo saludaban a los que los saludaban. Esto es amor genuino. Versículo 7, véanlo de nuevo. Isaías 58, 7. No es que, vean, así se ve la humildad, así se ve el amor genuino en el 7. No es que partas tu pan con el hambriento
y a los pobres errantes albergues en casa. No te pueden devolver el favor. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esto no era nada nuevo para estos israelitas que oyeron esto por primera vez. Esto lo sabemos porque desde Deuteronomio 15:11, siglos antes de Isaías 58, desde Deuteronomio 15:11, por ejemplo, el Señor les había mandado esto: que fueran compasivos, que demostraran esa compasión al ayudar al necesitado. Y no es que estas eran obras para ganarse el favor de Dios, sino que estas acciones demostraban amor abnegado, demostraban una fe genuina obediente. Estas acciones demostraban humildad genuina, compasión genuina, todo lo opuesto de la soberbia, del egoísmo en el que vivían al ayunar. Esta es compasión genuina. Esto solo es posible por el poder del Espíritu de Dios en un cristiano obediente. Así lo dice, recuerdan, Santiago 1:27. Santiago, Armel también así lo dice porque predica la palabra. Pero escuchen lo que dice Santiago 1:27. En Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es amor abnegado. Los huérfanos, las viudas en su momento de aflicción, en su momento de mayor necesidad, cuando menos pueden devolverte el favor, visítalos, dice Santiago. Esto es una expresión de espiritualidad genuina, de amor genuino. De nuevo, no para ganarte la salvación, sino como una expresión de fe genuina sometida al control del Espíritu Santo. Misma idea, recuerdan, en 1 de Juan 3, 16 al 18. Pueden escuchar o verlo. 1 de Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ejemplo 17, 1 de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esa es la misma idea aquí de Isaías 58, versículo 7. Este es amor genuino, esto es amor abnegado, esto es una expresión de humildad genuina, otra vez de una vida regenerada, controlada por el poder del Espíritu. Y vean, regresando ya al versículo 8, vean lo que pasaría si se arrepentían y ayunaban con esta actitud humilde, compasiva. Isaías 58, 8. Entonces nacerá tu luz como el alba. Esto se refiere a un reflejo de las perfecciones del Señor por haberlos salvado mediante la fe en Él. Prácticamente ese es un llamado al arrepentimiento para salvación. Lo que vemos aquí desde el versículo 6, 7 y 8. Versículo 8 continúa: entonces nacerá tu luz como el alba. Esto es, entonces vas a reflejar las perfecciones del Señor por haberte Él salvado por la fe. ¿Dónde dice salvación? Versículo 8, sigan. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación, mejor recuperación en el hebreo, y tu recuperación se dejará ver pronto e irá tu justicia, esto es tu rectitud, delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué es esto? Esto significa que su ausencia de soberbia, si se arrepentían dejando su soberbia y sus expresiones falsas, hipócritas de adoración, si dejaban eso y se arrepentían, entonces al mostrar amor genuino, esto demostraría que Dios los había declarado justos, rectos mediante la fe. De nuevo, no es salvación por obras, era dejar el pecado y venir en fe genuina, arrepentida a Él. Dices tú, ¿de dónde sacas esto en este pasaje? Esto lo sabemos porque ahí atrás, 5 capítulos
Antes, en Isaías 53, ahí vemos ese pasaje monumental, ¿recuerdan? Que habla de la obra del siervo, de nuestro amado Señor Jesucristo, para salvar a Israel. Entonces, todo lo que vemos aquí parte de Isaías capítulo 53. Todo está basado en la persona y obra del Señor Jesucristo. Recuerden, Isaías 53 es una confesión de fe, de arrepentimiento de los israelitas. Cuando el Señor regrese después de la tribulación de 7 años, regrese y entonces todo Israel será salvo. Y van a confesar ellos, Isaías 53, 4, van a decir: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Van a confesar, Isaías 53, 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Van a reconocer: no tenemos nada que ofrecerle a Dios más que nuestro pecado. Pero Él murió en nuestro lugar, sustitución penal. Este es el término teológico. Él murió en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos debido a nuestro pecado. En base a eso, a través de la fe en la vida perfecta del siervo sufriente, el Señor lo salvaría. Y esa salvación mediante la fe la demostrarían si ellos se arrepentían, si venían con fe arrepentida, ellos demostrarían esa salvación por fe, otra vez, en la manera en la que adoraban, no solo externa, sino internamente. Esa es la idea aquí. Él haría posible que sus pecados fueran limpiados mediante la fe arrepentida en el siervo sufriente, como lo vemos desde Isaías 53, incluso en Isaías 1 vemos un adelanto de lo que el Señor iba a hacer. ¿Recuerdan? El libro de Isaías abre con estas palabras hermosas. Isaías 1 los llama al arrepentimiento, y si se arrepentían, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová en Isaías 1:18, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo iba a hacer eso el Señor? Isaías 53, Él fue molido por nuestras rebeliones. Este es un perdón total, completo. La analogía aquí de Isaías 1:18. Digo, nos manchamos. Ayer estaba comiendo algo, una fruta. Esta es la tierra que fluye frutas, leche y frutas, Colombia, otra fruta deliciosa. Y me salpiqué la camisa y estaba pues la mancha roja, ¿no? Y mi esposa me trató de ayudar, pero pues la mancha, ya ven, roja se convirtió en rosa, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos está ahí. Me explica ella procedimientos técnicos de lavandería, ya de esa manera está penetrando ahí en la tele, ya cuando lave la camisa ya se va. Pero hermanos, ese no es el perdón del Señor en la analogía. Es otra vez, si nuestros pecados son rojos, no es que medio los lave y queda rosa, ya no está rojo, no. Es totalmente blanco, como si nunca se hubiera manchado la ropa. Ese es el perdón del Señor. Esa es la obra del Señor Jesucristo. Es el que nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo, como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la idea. Si nuestros pecados fueran rojos como la grana, como la nieve, como blanca, como si nunca hubiera habido ahí una mancha. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la eficacia, el poder de la vida, del perdón del Señor Jesucristo. Otra vez no es como nosotros que nos manchamos la camisa y por aquí, si está a esta altura y está rosa y te la quieres tapar, pues aplicas la de Napoleón y te pones la mano aquí para que no te vean la mancha rosadita. Pero no es así con el Señor. Con el Señor es limpieza total, como si nunca hubiera habido una mancha ahí. Y esa es la idea aquí. Regresando a Isaías 58, versículo 8, cuando el Señor los salve, van a disfrutar de la protección del Señor. Esa última frase del versículo 8, la gloria de Jehová será tu retaguardia, es hermosa. Va de la mano con Isaías 52:12. Sí, Isaías 52:12 apunta a que esto lo vivirán en el reino mesiánico, en el milenio. Entonces, el versículo 8 se refiere a que el Señor salvará a la nación de Israel
disfrutarán de su protección en el futuro, en el reino terrenal milenial. Esa es la idea. Cuando dice entonces en el versículo 8 al final, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, es como decir, sabes que el Señor va a ser tu guardaespaldas, te va a proteger. ¡Qué privilegio! Y vean, versículo 9, como creyentes obedientes podrán orar y el Señor les responderá. Isaías 58, 9. Entonces, vean cuándo, entonces, ¿cuándo? ¿Qué pasó? Se arrepintieron. El Señor los salvó, ya dijimos, en base a la vida perfecta del amado Señor Jesucristo. Ya salvos a través de la fe únicamente, la fe arrepentida únicamente, en base a los méritos de Cristo únicamente, con un perdón perfecto, absoluto. Ya salvos, como creyentes obedientes, vean versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Estas dos palabras, heme aquí, son hermosas. Aquí les prometió que iba a estar con ellos, como Isaías 52, 8. Físicamente con ellos, apuntando otra vez al milenio. Y a la luz de esta promesa los animó a arrepentirse de su pecado en el momento en el que habrían escuchado esto por primera vez cuando ayunaban. Por eso vean la secuencia, versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Versículo 9, si quitares de en medio de ti el yugo, esto se refiere a opresión de gente vulnerable, el dedo amenazador y el hablar vanidad, se refiere a hablar impiedad o maldad. De nuevo, vean ahí la frase, si quitares de en medio de ti. La idea es, si dejan todas estas expresiones de pecado, si dejan todo su pecado, versículo 10 lo dice de manera positiva, si se veía su arrepentimiento, a diferencia de la opresión, las amenazas y las palabras malas, versículo 10, y si dieres tu pan, la idea en el hebreo es si dieres tu alma, si te dieres a ti mismo, apuntando una entrega. Vean la abnegación aquí, esta es evidencia de arrepentimiento genuino. Versículo 10, y si dieres tu pan, esto es, si te entregares a ti mismo al hambriento y saciares al alma afligida. Vean ustedes la diferencia. En lugar de esconderse de alguien necesitado, versículo 7, para no ayudarle, en lugar de ser indiferente hacia la necesidad física, la idea es, si hacen eso, si se arrepienten de su soberbia, si dejan su pecado, vean lo que el Señor dice que hará. Versículo 10, aquí vienen más detalles de lo que ya vimos en el 8. Aquí les da más detalles para animarlos al arrepentimiento. Versículo 10 al final, en las tinieblas nacerá tu luz. Otra vez, esto se refiere a un reflejo de las perfecciones del Señor por haberlos salvado mediante la fe en el siervo. Versículo 10 al final, y tu oscuridad será como el mediodía, hablando de salvación de manera figurada. Versículo 11, Jehová te pastoreará siempre, como lo dice una versión, te guiará continuamente. ¿Qué es esto? Vida eterna. Esto es vida eterna. Para que el Señor te pastoree, te guíe continuamente, tiene que ser tu Señor, tu Salvador. Esto vuelve a indicar que estos israelitas serían salvos. Versículo 11 continúa, véanlo. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como, esto es una ilustración, huerto de riego, y bien otra ilustración, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué es esto? Esto ilustra que el Señor los va a bendecir abundantemente y ellos van a bendecir abundantemente a otros. Y vean otra bendición, versículo 12. Observan que el versículo 12 no es como, esto es literal, tal cual lo dice, versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, esto es de partes rotas, restaurador de calzadas, esto es de caminos, para habitar, esto es habitar físicamente. Esto va a pasar cuando Jerusalén y sus muros sean reconstruidos en el milenio. Y vean cómo termina el capítulo, versículo 13. Vean el énfasis en lo que vimos al principio del capítulo. En su soberbia
Vean el énfasis en su soberbia, en hacer lo que ellos querían, no lo que el Señor quería. Aunque aquí habla del día de reposo a partir del versículo 13, enfatiza lo mismo que explicó del ayuno en todo el capítulo. Y esto es importante porque demuestra que estas verdades se aplicaban a toda su adoración, no solo al ayuno y al día de reposo, se aplicaban a toda su adoración, como lo dice un comentarista. Véanlo, estas verdades se aplican a toda la adoración, incluso la nuestra. Versículo 13, Isaías 58, 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares o lo manejaras de manera honorable, la idea aquí, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Vean, hermanos, qué verdad tan importante. Dejar su soberbia y someterse al Señor lo demostrarían en deleitarse, en disfrutar de obedecer al Señor al guardar el día de reposo. Recuerden que como cristianos en esta época de la iglesia, participando del nuevo pacto, no tenemos que guardar el día de reposo. Colosenses 2, 16 y 17 lo anula. Colosenses 2, 16 y 17, y Éxodo 31, 16 y 17 dice que el día de reposo fue una señal del antiguo pacto. Como en el Nuevo Testamento ya no estamos bajo el pacto mosaico, no es necesario guardarlo. Hebreos capítulos 8 y 9 indican que el nuevo pacto reemplazó al antiguo pacto. Por eso recuerdan en Mateo 26, 28, cuando celebramos la cena del Señor, celebramos que esta sangre es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. El Señor nos hace partícipes como la iglesia, el cuerpo de Cristo, del nuevo pacto, aunque el nuevo pacto es para Israel como los demás pactos. Pero vean de nuevo el problema de fondo, como lo vimos en el versículo 3. Vean el problema de fondo en el 3. Buscaban su propio gusto. Vean de nuevo el versículo 13, vean su soberbia. Versículo 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Vean el énfasis del Espíritu Santo en el egoísmo de estos israelitas. Si retrajeres, versículo 13, del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. En otras palabras, si dejaban su soberbia, su egoísmo, versículo 13, escuchen esto, versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová. Vean qué verdad. Si dejaban su soberbia del versículo 13, versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Qué es esto? Si dejaban su soberbia, su egoísmo, su pecado, disfrutarían al Señor, disfrutarían sus perfecciones, disfrutarían, se deleitarían en las realidades de que Él es santo, misericordioso, lleno de gracia, Dios de ira, Dios de perdón, Dios de amor. Hermanos, aquí hay una gran verdad, escucha. Así como ellos, si somos egoístas, si estamos actuando incluso como cristianos en un punto de manera egoísta, el Señor no se deleita en nosotros y nosotros no nos deleitamos en el Señor. Aquí tienen ustedes la razón por la que muchos de nosotros, desde el punto de vista de este texto, la razón por la que muchos de nosotros no disfrutamos conocer al Señor en su palabra, incluso como cristianos. La razón por la que muchos de nosotros no disfrutamos obedecer la palabra del Señor es muy simple. Es por soberbia, porque estamos siendo egoístas. Porque al igual que estos israelitas, preferimos hacer lo que nosotros queremos en lugar de hacer lo que el Señor quiere. Claro, podemos ser muy religiosos por fuera, como lo vimos en el versículo 3, tener la apariencia de piedad, tener la apariencia de que buscamos al Señor a diario, de querer conocer su palabra, incluso hasta somos sumamente ordenados, disciplinados en tener nuestro devocional diario, a lo mejor leer la Biblia a la misma hora diariamente,
oramos a la misma hora diario, pero la realidad es que hacemos lo que queremos y lo sabemos y no hacemos lo que el Señor quiere. Y somos expertos en nuestra pecaminosidad, en darle la vuelta a lo que tenemos que hacer y justificamos nuestro pecado. Sabemos que tenemos que hacer algo, pero le damos la vuelta y lo justificamos muchas veces. Y estamos pecando igual que estos israelitas y el Señor lo sabe. Y estamos ahí de nuevo, orando a la misma hora, no fallamos en la asistencia a los servicios, no fallamos en nuestro compromiso en servir, no fallamos en nuestra hora de orar y demás externamente, pero estamos haciendo lo que no debemos. Sabemos que estamos siendo egoístas y el Señor lo sabe. Y por eso no responde a nuestras oraciones muchas veces. Por eso, igual que ellos, si estamos en esa condición, aferrándonos a nuestro egoísmo, a hacer lo que queremos, aunque externamente somos muy religiosos, por eso el Señor, por esa razón, puede no responder a nuestras oraciones. No disfrutamos del poder del Espíritu en nuestra vida, no vemos el fruto del Espíritu en nuestra vida, no nos interesan otros, no estamos gozosos, contentos, no estamos en paz, no somos pacientes, no disfrutamos realmente de adorar al Señor junto con el resto de la iglesia, no disfrutamos realmente conocer al Señor en su palabra. De nuevo, aunque quizás somos muy cumplidos en leer la Biblia, orar, asistir a servicios, estudios, servir. ¿Por qué? Porque nos aferramos a nuestra soberbia, a nuestro egoísmo. Hacemos lo que queremos, no lo que el Señor quiere. Entonces, aunque actuemos de manera espiritual, si la realidad es que estamos escogiendo ser soberbios, egoístas, no vamos a disfrutar el conocerlo, alabarlo, pensar en Él, orar a Él, hablar de Él. Pero vean versículo 14, vean lo que el Señor le dijo a estos israelitas: cuando dejaren su soberbia, cuando dejaren su egoísmo, se iban a deleitar en el Señor y Él iba a hacer algo. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Esto apunta a victoria, poder, como lo vemos ahí en Isaías 19:1, como lo explica un autor. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Y aquí viene la firma del Señor, la garantía de que el Señor cumplirá esto, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué es esto? Cuando ellos se arrepintieran, cuando ellos se arrepientan en el futuro, aunque este es un llamado a la audiencia original, cuando ellos se arrepintieran, entonces el Señor los llevará a su tierra y los mantendrá en la tierra que le prometió a Jacob, a Abraham e Isaac. Y tenían la certeza de que así sería porque el Señor lo dijo. ¿Por qué decirles esto? Para motivarlos a dejar su adoración soberbia. Y ya dijimos, el Señor cumplirá esto cuando regrese después de la tribulación de 7 años en el futuro, como lo dice Romanos 11, 25 al 27. Cuando Israel se arrepienta y Él los lleve a su tierra en el milenio, y ahí cumplirá la promesa que Él hizo a Abraham y Jacob desde Génesis. Entonces, terminamos con una pregunta. ¿Quieres agradar al Señor? ¿Quieres disfrutar de conocer las Escrituras y obedecerlas? Deja tu soberbia, deja tu egoísmo, deja de buscar hacer lo que tú quieres y por su gracia haz lo que Él quiere, tal y como lo manda en su palabra. Bastante claro, ¿no es cierto? Muchos de nosotros, incluso como creyentes genuinos, quizás estamos viviendo vidas de impotencia espiritual por una razón: soberbia. Estamos siendo egoístas. En las palabras de Santiago 4:3, Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y si este es tu estilo de vida, si tu deleite continuo no es el Señor, sino hacer lo que tú quieres, aunque seas muy cumplido en leer, orar, congregarte, ofrendar, si tú vives continuamente disfrutando hacer lo que tú quieres y no lo que el Señor quiere, tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador. Tú vas camino al infierno eterno. Ese es el castigo que Dios te debe debido a tu egoísmo y muchos otros pecados.
Y por lo tanto, igual que estos israelitas, dice Isaías 58, necesitas dejar tu egoísmo y clamar a Él, reconocer que no le puedes ofrecer nada más que tu pecado y pedirle que tenga misericordia de ti. Venir a Él en arrepentimiento y fe únicamente, no pensando que porque hagas algo Dios te va a pagar, te va a devolver el favor con salvación. No, no puedes agradar a Dios por ti mismo. Lo único que Dios acepta para que Él te pueda perdonar y puedas llegar al cielo es perfección absoluta. Y no puedes tú producir ese nivel de perfección, pero Él en su amor te ofrece salvación de tu pecado, solo mediante fe en la vida perfecta del Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección perfectas. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra hermosa y por este texto que nos ayuda tanto y nos recuerda de nuevo qué parecidos somos a los israelitas. Te pedimos, Señor, que nos examines y si no hemos confesado nuestra soberbia, si estamos actuando como estos israelitas, externamente actuando de manera religiosa, pero internamente aferrándonos a nuestra soberbia, concédenos verlo, Señor, para confesar nuestro pecado a ti, pedirte perdón. Gracias por este texto que nos ayuda tanto, tu palabra perfecta nos ayuda a entender cómo a la luz de este texto tantas veces quizás no respondes a nuestras oraciones, no vemos poder espiritual en nuestra vida. Esto es manifestado en vivir en el fruto del Espíritu. Tantas veces, como lo vemos en este texto, quizás no vemos ese amor, gozo, paz, paciencia y demás actitudes del fruto del Espíritu. No nos deleitamos como debemos, no disfrutamos como debemos el estudiar tu palabra y obedecerla, servirte, adorarte, porque quizás estamos siendo soberbios, estamos aferrándonos, haciendo algo que sabemos que no te agrada y aún así lo hacemos. Perdónanos, Señor, ten misericordia y que por tu gracia sigamos esforzándonos por cultivar una vida abnegada, siguiendo los pasos de nuestro amado Señor por el poder de tu Espíritu. Amén.